Videotutorial que muestra cómo funciona el gestor de referencias bibliográficas en Node Web. Accedemos desde la página web de la biblioteca. También podemos acceder desde la página de la Web of Science. Nos identificamos con nuestra cuenta de la Web of Science. Si no la tenemos, nos registraremos utilizando el correo de la UCLM. Al conectarnos a nuestra biblioteca de Node, observamos en la parte superior las siguientes pestañas. La primera de ellas es Mis referencias. Desde esta pestaña podemos consultar o gestionar nuestros registros, de forma individual o en conjunto por medio de las carpetas que hemos creado. Tenemos acceso a todas nuestras referencias y a las de otros usuarios de Node que las hayan compartido con nosotros. Los resultados que enviamos desde las distintas aplicaciones entran por defecto a la pestaña Sin archivar. Tenemos también una papelera de reciclaje. La siguiente pestaña es Recopilar. Las bases de datos y muchos catálogos de bibliotecas permiten el envío de las referencias bibliográficas que hemos localizado. Al mismo tiempo, en Node permite la búsqueda directa desde el propio gestor a través de la opción Búsqueda en línea. En Recopilar podemos crear una referencia manual pinchando en Nueva referencia. Seleccionamos el tipo de registro bibliográfico y rellenamos los datos de los campos correspondientes. Al guardar, incorporamos la referencia a nuestra bibliografía. La última opción de la pestaña Recopilar es la de importar referencias. Los registros se pueden importar directamente bien desde la base de datos o catálogos que permiten una exportación directa a nuestro gestor o bien cuando hemos instalado en nuestro navegador los plugins que nos facilitan Node. Vemos el ejemplo de exportación directa con Dialnet. Hacemos la búsqueda, marcamos los títulos que nos interesan. Selección. Tenemos que exportar en formato RIS, es el que utiliza EndNote. El sistema de envío a nuestro gestor es muy similar en toda la base de datos, también para otros gestores de referencia. En caso contrario, la importación tendrá que ser indirecta, es decir, guardando previamente en nuestro ordenador el archivo con las referencias que hemos seleccionado en la base de datos donde estamos trabajando, y después importando ese archivo a EndNote. La tercera pestaña es la de organizar. Aquí gestionaremos nuestras referencias. Lo utilizaremos para administrar y editar nuestros grupos, incluida la opción de compartir nuestras carpetas con otros usuarios de Node. Podemos dar acceso de lectura y escritura o solo de lectura. Gestionaremos grupos de otros usuarios. Podemos buscar duplicados. La aplicación detecta todas las referencias duplicadas que hay en nuestros registros y nos permite eliminarlos. También podemos gestionar o eliminar los archivos adjuntos que incluyen nuestras referencias bibliográficas. En Aplicar formato encontramos la pestaña Bibliografía, donde generamos un listado bibliográfico con uno de nuestros grupos o la totalidad de las referencias de nuestra biblioteca. Elegimos el estilo bibliográfico deseado entre una gran cantidad de modelos que ofrece Node. Seleccionamos un formato de archivo y podemos guardarlo, enviarlo por email o generar una vista previa e imprimir. Con el plugin Cita mientras escribes, podrás insertar referencias y aplicar formato a las citas y bibliografías de forma automática mientras redactamos en Word. Instalaremos un complemento para Word que visualizaremos en la barra de herramientas del programa. Este complemento permite insertar citas mientras estamos escribiendo, acorde con el estilo bibliográfico que deseamos. También nos conecta con nuestra aplicación de Node. Utilizaremos la pestaña Aplicar formato al artículo para dar formato a las citas y bibliografías en otros procesadores de texto distintos a Word. La herramienta analiza un documento RTF para detectar citas temporales. Luego se guarda una nueva versión de su artículo en el que las citas y las bibliografías aparecen con un formato elegido. También podemos exportar referencias propias a otro recurso. Para ello seleccionamos un grupo o toda nuestra biblioteca y un estilo de exportación.
Las opciones son guardar el archivo, enviarlo por correo electrónico o hacer una visualización. En la pestaña Coincidencia partimos de una serie de datos clave, título, resumen o nuestras propias referencias, ya que localiza las revistas más adecuadas para publicar nuestro manuscrito. Los datos que recupera lo hace del Journal Citation Report. En opciones está la gestión de nuestro perfil y del idioma de visualización. En descargas también podemos instalar los plugins, obtener la herramienta Capturar para recuperar las citas de una web y por último, con el complemento en NoClick instalado veremos rápidamente si tenemos acceso al texto completo del documento que estamos buscando. Busca la versión en acceso abierto, pero también los textos completos accesibles a través de nuestras suscripciones.